Bueno, muy buenas noches a todos. Eh, Seguimos con nuestro nuevo módulo. Agradecida por todos los médicos que nos acompañan esta noche. Hoy es una noche especial, muy especial para mí, porque les voy a presentar a una de las conferencistas eh, que trabaja conmigo hace muchos años. Mm, Yo pienso que es de las conferencistas más importantes que tenemos en este momento en todo lo que es la medicina de biorregulación. Y no quiero que este módulo se lo pierda a nadie, porque de aquí van a salir con ideas nuevas para seguir ofreciéndole a nuestros pacientes la posibilidad de mejorar. La doctora Claudia Sánchez es no solamente es una de las mejores profesionales que yo conozco, súper dedicada y súper buena en su práctica clínica, eh, sino también es uno de los seres humanos más íntegros que conozco. eh, y bueno, yo me lleno de mucha emoción poder hoy presentarla, agradecerle su dedicación, su compromiso, su pasión por la medicina, agradecerle porque ella cuando dicta una conferencia entrega todo, entrega todos sus conocimientos, entrega su alma y, y como les digo, no solamente es una persona súper preparada, sino también un ser humano inigualable, inigualable. Así que, Claudita, orgullosa de que estés aquí y yo sé que al final los médicos me van a dar la razón de lo que estoy diciendo en este momento y además eres una de las personas que pienso tiene que estar en Guatemala y en San Salvador impartiendo prácticamente todo tu conocimiento, porque sabemos que si Dios nos ha dado la oportunidad de regalarnos en este camino eh, la posibilidad de aliviar un sufrimiento, eh, pues tenemos la obligación de educar y de darlo todo, y tú lo das todo. Por favor, retrocede una diapositiva más. Ahora voy a leer el, em, el currículum de la doctora Claudia, pero el tema de hoy es súper especial, porque es un tema que nunca hemos hablado en la medicina, que es sobre las fascias. Y este tema, la doctora Claudia le ha titulado Fascias superficiales y viscerales, su integración a toda la red matricial. Recuerden que dentro de los... Y hoy vamos a ver toda la práctica de esa red matricial nueva que contar. Ahora sí, la siguiente diapositiva para presentar el currículum de la doctora Claudia. La doctora Claudia Sánchez es médica cirujana de la Universidad del Bosque, magíster en medicina alternativa, en osteopatía y quiropraxia de la Universidad Nacional de Colombia, donde dicta clases. Ella es profesora de la Universidad de Colombia, una de las mejores universidades que tenemos en el país. Es docente en la maestría de medicina alternativa de la Universidad Nacional, ahí venía, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Medicina Osteopática. Ha sido miembro de la Junta en Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Eso es algo, en Colombia eso es un estándar supremamente alto. La doctora Claudia fue miembro de las sociedades científicas durante 6 años. Es magíster en salud pública de una de las mejores universidades también de este país, la Universidad de los Andes de Colombia. También es especialista en epidemiología de la Universidad de los Andes
y ha realizado diplomados en ozonoterapia en la Fundación Universitaria Luis G. Páez de Colombia, el diplomado de medicina integrativa y homeopatía con énfasis en homotoxicología de la Universidad del Bosque, donde sé que algunos de ustedes ya también han cursado online este diplomado, que eso fue pues lo bueno que nos trajo la pandemia, que pudimos abrir toda esta red centroamericana, suramericana, esta red latina para el aprendizaje de esta medicina tan hermosa. Y esto es solamente unos cuantos puntos, los más importantes, pero les quiero decir que la doctora Claudia, siempre lo digo y estoy orgullosa de eso, es la mejor médica osteópata que tiene este país. Y cuando yo veo en la pared del consultorio todos los títulos que tiene, donde ha estado en Francia, en Argentina, en Estados Unidos, en Alemania, digo, wow, por Dios, qué maravilla, porque los que caminamos por los que estamos caminando por este camino de medicina bioreguladora, siempre tenemos como dentro del corazón esa luz de aprender más y poderle ofrecer a nuestros pacientes lo mejor de lo mejor. Así que, Claudita, gracias nuevamente, te digo, por haber aceptado esta invitación y estoy súper orgullosa de vosotros, que además es miembro de Escomedic, nuestra sociedad científica, y que además recientemente, y no lo tenemos en este currículum, ha sido nombrada la directora académica de la Sociedad Científica sobre Medicinas Alternativas en Colombia. En este momento, la doctora Claudia está presentándole un programa académico a la Universidad de Cartagena que se va a ofrecer en el resto del mundo y con miras a pronto lo vamos a lograr. La siguiente diapositiva. Les recuerdo que la próxima conferencia es el 10 de octubre. Esta conferencia no sé si la pueda dictar después de esta charla que van a escuchar. Está a mi cargo nuevamente. Este es el segundo módulo que yo les dicto y el último, para hablar sobre las huellas ocultas del síndrome metabólico. Eso es un tema absolutamente bellísimo y que espero que también me acompañen en el siguiente módulo. Entonces, doctora Claudia, no te quito más tiempo porque sé que nos tienes muchas cosas que contar, vamos a aprender mucho y solo le pido a los médicos que están en este momento, que han ingresado, que escuchen atentamente todo lo que van a aprender porque les va a cambiar muchísimo su práctica clínica y es sencillo, no es tan difícil como quizás ustedes lo piensan, no, es solamente lanzarse con bases científicas y poder ofrecerle algo nuevo a nuestros pacientes. El sufrimiento es mucho, doctores, y a veces ese dolor toca a nuestras puertas. Es más, yo creo que es imposible que el dolor de la enfermedad no toque a nuestras puertas. Siempre va a tocarlas, siempre por un fin espiritual, por un fin de nuevo aprendizaje, por un fin de un camino de luz, pero siempre va a tocar nuestras puertas. Así que nosotros, como seres humanos, que escogimos la medicina, porque hubiésemos podido ser, qué sé yo, arquitectos u otra cosa, todas las profesiones son importantes, pero quizás la carrera que toca más la fibra del ser humano es la carrera de medicina. Y hoy van a escuchar a una mujer que no solamente es íntegra en sus conocimientos científicos, sino es la persona más integral humanamente y espiritualmente que yo he conocido en mi vida. Claudita,
Te dejo con las fascias superficiales y viscerales, una nueva historia que contar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Mónica. De verdad es un placer estar acá con todos ustedes. Gracias a todos los médicos que están conectados y bueno, qué bueno empezar con la doctora Mónica, que ha sido mi mentora. Ella es, mejor dicho, la maestra de los maestros. Ella ha dejado una huella increíble en nuestro país y bueno, en toda Latinoamérica. Entonces, siempre muy agradecida, doctora Mónica, por todo lo que nos ha aportado y todo lo que nos ha enseñado y lo que nos sigue enseñando día a día. Tan bella, Bueno, Claudia. Ay, entonces vamos a empezar recordando que nosotros somos una unidad que está relacionada con el medio ambiente. Es una unidad cuerpo, mente y espíritu, como hemos conocido. Y dentro de nuestro cuerpo, viéndolo ya en la parte física, esta unidad está relacionada por el sistema facial, que se va desde la parte macroscópica hasta la parte microscópica. Podemos ver la fascia superficial, que vamos a hablar de ella. Y si ya vamos a ver todo ese enmarañamiento, todo ese tejido facial puede llegar incluso a la matriz extracelular, puede llegar incluso al citoesqueleto. Entonces, todo esto está organizado y nos permite estar con el medio ambiente. Desde la medicina bioreguladora tenemos unas diferentes formas de ver el ser humano y la salud. Y eso es una gran ventaja que tenemos de esta visión tan maravillosa que nos ha permitido darnos cuenta que los órganos y los tejidos están como redes unidas. Sabemos que las redes biológicas están actuando en diferentes enfermedades, en diferentes patologías. Muchas veces vemos que una red, digamos la red del sistema nervioso, está relacionado con todo lo que es la red musculoesquelética. Y esa red musculoesquelética, cómo está relacionada con toda esa parte de las mucosas, de la parte digestiva, y cómo todo eso está organizado ya microscópicamente desde una forma de redes celulares, ¿sí? Ahí ya estamos hablando de todo lo que está pasando con las fibras de colágeno, toda la parte de los fibroblastos, y eso a su vez tiene otra red más profunda que es la red molecular. Entonces, nosotros vamos a incidir desde la medicina bioreguladora tanto de los tejidos, de los órganos desde el punto de vista más macroscópico, pero esta incidencia va a ser también a nivel celular y a nivel molecular. Ya hemos visto que muchos problemas de salud están relacionados con toda esa integridad anatómica que hay, ¿sí? Desde toda esa organización que ese arquitecto maravilloso nos hizo, en cada una de esas estructuras que está, digamos, muy bien puesta para que cumpla una función específica, y cómo todas esas organizaciones de redes de tejidos de células van a estar dadas por todas las señales intracelulares que van a suceder y cómo eso se va a repercutir en en el genoma, en toda la transcripción de genes que vamos a ver que se producen en diferentes enfermedades. Ya hablando un poco más macroscópico, que es un poco el tema que vamos a tratar en este taller, es analizar cómo, digamos, un problema que tenemos en un lugar, digamos, una fascia, que puede ser, digamos, a nivel plantar, nos puede estar, este puede ser un síntoma de algo que puede estar a larga distancia. Entonces, esta globalidad del cuerpo no es una globalidad que, digamos, nos inventamos o que es algo, digamos, como o místico, no. Es una globalidad física, anatómica, que está relacionado con todo el sistema miofacial, con todas las aponeurosis y con todas las fascias que se están interconectando y que nos permiten cumplir las funciones. Entonces, muchas de estas, digamos, cadenas fisiológicas que ya se han descrito es en Estados Unidos por Tom Myers, en Francia que está descrita por Busquet, se ha visto cómo toda esta continuidad anatómica es la que nos permite ponernos de pie, ¿sí? Que todo ese grupo de músculos, tendones, ligamentos, podamos tener la función de ponernos de pie, y cómo podemos hacer todos esos movimientos cruzados, todos los movimientos conjugados con los ojos, entonces, en todas estas cadenas. Dentro de las cadenas, tenemos las cadenas musculares, que son las que permiten hacer todos los movimientos o todo, digamos, cuando vamos a lanzar una pelota, todo ese movimiento coordinado que está dado por el sistema nervioso, pero que lo cumplen nuestros tejidos. Y tenemos unas cadenas estáticas, esta es la cadena estática posterior, que son las cadenas organizadoras del cuerpo, y que esto nos va a permitir
ponernos de pie. La cadena estática musculoesquelética es la cadena que nos permite tener un apoyo en la parte de la parte, digamos, musculoesquelética, ¿sí? Y es un apoyo que nos va a constituir unos ciertos cavidades que nos van a permitir ya en la parte neurovascular, que es como todo lo que es la relación del sistema nervioso, todas las cadenas a nivel del sistema nervioso. Recordemos que también en el sistema nervioso tenemos fascias, que son las meninges, que cumplen unas funciones específicas en el sistema nervioso, y todos esos recubrimientos de cada uno de los nervios periféricos que vamos a encontrar. Y esto acompañado de toda esa cadena neurovascular, toda esa parte vascular linfática y toda la parte vascular arteriosa y venosa. Y una parte muy importante que es la cadena visceral, que vamos a ver cómo todas esos órganos están recubiertos por un tejido, que son las fascias, que podemos llamarlas en la parte, digamos, del tórax. Podemos hablar del pericardio, podemos hablar de todo lo que es el recubrimiento, digamos, a nivel visceral, de todas las fascias viscerales, el peritoneo, la raíz del peritoneo, que lo vamos a ver. Y toda esta fascia visceral, cómo está relacionada con el resto de la continuidad. O sea, no podemos ver a un paciente solo músculos, tendones y tejidos cuando vamos a hablar de un paciente con dolor, sino como toda esta parte visceral nos va a ocasionar, y lo vamos a ver, todas unas alteraciones que el síntoma del paciente puede ser en su sistema musculoesquelético. Hay algunos enlaces claves de las cadenas longitudinales anteriores y posteriores, que estos pueden ser puntos de unión y puntos incluso de sintomatologías. Vemos en la parte, aquí en la parte superior, cómo podemos ver uno de los puntos interesantes de unión de estas cadenas, que es la articulación temporomandibular. Y nosotros seguramente en la práctica clínica vemos muchos pacientes con problemas de esta articulación, y esto ya vemos que no solamente es un tema local, un problema a nivel de una articulación. Vemos que muchas de estas cadenas que pueden estar jalando ese tejido en el cual hay tensiones, ¿sí? Digamos, una persona que tenga malas posiciones, sobreuso de la región lumbar, puede ocasionar que toda esta cadena esté tirando, y la sintomatología del paciente puede ser en la articulación temporomandibular. Incluso un paciente que nos puede consultar por un dolor cervical, ¿sí? Muy frecuente, ese es un motivo de consulta supremamente frecuente. ¿Cómo tenemos que analizar incluso cómo está su articulación temporomandibular? ¿Cómo estarían sus maceteros? ¿Cómo estarían sus pterigoideos? ¿Cómo estaría el músculo temporal? Porque todo este tirón nos puede ocasionar el síntoma en este nivel. Entonces, las cadenas fisiológicas, esta visión de la unidad del cuerpo, nos permite entender que no podemos tratar solamente un lugar o un síntoma, sino que tenemos que tratar la globalidad y analizar qué realmente es lo que está pasando con este paciente para así poder ayudarlo a superar ese problema. El cuerpo tiene tres leyes para funcionar. Hay un equilibrio que se tiene que dar para que el cuerpo funcione, que es el equilibrio que se da físico, mental y biológico. Otra de las leyes que cumple el cuerpo es la economía. Entonces, el cuerpo busca gastar la energía, la menor energía necesaria para hacer ciertas funciones. ¿Para qué? Para que tenga energía para hacer otras y optimizar otras funciones, la función cerebral, la función de creación, ¿sí? La imaginación. La otra ley es la de la comodidad, que esta es un rechazo al sufrimiento y eliminación del dolor mediante cambios adaptativos. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Cuando nosotros tenemos un problema, digamos, estamos en estas leyes, estamos equilibrados, pero tenemos un accidente, ¿sí? O un esguince de pie o algún trauma, ¿sí? Que nos ocasiona un problema de dolor. Entonces, ¿qué va a hacer el cuerpo? Va a tratar de compensar, ¿sí? A través de todo su cuerpo, cómo puede seguir la persona, digamos, adaptándose al problema, ¿sí? Con la menos cantidad de energía que se gasta y tratando de mantener ese equilibrio. Entonces, por eso hay veces nosotros ya tendríamos que pensar, si digamos es una persona que tiene un problema crónico, que ya lleva una enfermedad de larga data o tiene una comorbilidad, muchas veces esa economía o ese consumo de energía ya se ha visto agotado, y pues nosotros tenemos unas grandes ayudas como medicamentos que actúan a nivel del ciclo de Krebs, a nivel de toda esa parte de la mitocondria, producción de ATP,
como el ubiquinol y el coenzima. Entonces, ahí es donde vamos anclando lo que vamos viendo en los pacientes y las oportunidades de tratamiento, las ventanas de tratamiento que tenemos con esos pacientes. Entonces, como les decía, el cuerpo busca la estática, la capacidad de levantarnos, de pararnos, de generar el movimiento. ¿Por qué? Porque el cuerpo busca que pues haya supervivencia. Entonces, vamos por los alimentos, ¿sí? Porque si no vamos por los alimentos, pues obviamente la raza no sobreviviría. Y también busca que haya un equilibrio. Pero muchas veces por alteraciones que se dan, el cuerpo empieza a hacer compensaciones. Y entonces llegan los pacientes, no, doctora, es que a mí me llegó la edad del dolor, es que ahora cumplí los 30, 40, 50, 60, la edad que ustedes quieran, y los pacientes dicen, oh, no, ahora sí ya me duele todo, y resulta que han sido compensaciones que ha hecho el cuerpo, incluso puede ser desde la infancia por antecedentes patológicos, traumáticos que haya tenido, que ha tenido que compensar durante la vida, y pues se presenta ya que el cuerpo ya le dice como, ok, mira, a ver, estas son lo que yo he hecho compensando estos problemas que hemos tenido, pero tenemos que solucionar. Otra de las cosas muy importantes tener en cuenta es que nosotros estamos bajo la ley de la gravedad. Es algo que existe y eso nos hace llevar, y ahí lo vemos en esta postura que no es nada adecuada de esta imagen que tenemos aquí, porque la gravedad nos lleva a un desequilibrio antero-interno. Haz de cuenta que nos tira hacia adentro y hacia abajo. Entonces, hay como una sensación de compresión. Por eso son tan importantes todo lo que hagamos para estirar y abrir el espacio. Entonces, si es una persona que todo el día se la pasa en un computador, un contador que está todo el día en el computador, bueno, eso es lo que tiene, ese es su trabajo. Hay que ayudarla a entender que tiene que hacer algunos cambios durante su trabajo para que después no le cueste todo ese, digamos, ese sobreuso que tuvo en el futuro para apariciones de enfermedades como la osteoartrosis, dolores, enfermedades, síndromes miofaciales, bueno, muchas sintomatologías a este nivel. Entonces, la gravedad nos tira en ese desequilibrio. Entonces, si nosotros no hacemos nada por mejorar esa postura, pues ¿qué vamos a tener? Problemas estructurales, ¿sí? Que se pueden, incluso ustedes saben que muchas veces la postura está relacionada con la parte psicológica y emocional, una persona en introspección que se cierra un poco, ¿sí? Entonces hay que ayudar a esa persona para que esa cadena de flexión, que sería la que está hiperprogramada, no nos vaya a ocasionar unos temas a nivel de la espalda, ¿sí? Entonces, siempre obviamente hay que mirar adelante y mirar atrás, porque muchas veces pueden haber problemas, el síntoma puede ser una dorsalgia y realmente el problema que le está ocasionando es todo un tirón hacia adentro, que puede ser de pronto algún antecedente respiratorio, algún antecedente de alguna enfermedad visceral, ¿sí? Que nos esté ocasionando este cierre, o la parte emocional, o bueno, el cambio que vemos cuando los niños empiezan a crecer, que empiezan en la época de la adolescencia con unas posturas inadecuadas y entonces empiezan a tener dolores cervicales, que empiezan a tener dolores de espalda y muchas otras sintomatologías. El cuerpo es sabio y ¿qué pasa? Él, a pesar de que está la fuerza de la gravedad, tienen unos mecanismos de la postura de todos los músculos que tienen una alineación gravitacional. Entonces nos permite que estemos en una adecuada posición. ¿M? Y muchas de las respuestas adaptativas, acá vemos como una imagen de cómo esta persona empezó a los 15, 20 años. Esta postura no es la adecuada porque tiene una antepulsión de los hombros, ¿sí? Está como en cierre, la caja torácica está caída, ¿sí? Y si esta persona sigue así, miren cómo va progresando. Entonces, lo que el cuerpo busca es la homeostasis, ¿sí? Y todo lo que hace el cuerpo es que busca una adaptación para eliminar dolor y sufrimiento y permitir que, digamos, uno vaya funcionando. Entonces, muchas veces uno dice, no, pero esta postura está terrible. ¿Cómo hizo el cuerpo esto? Pues es que el cuerpo busca la forma más inteligente de pararse. Entonces, muchas veces a los pacientes pueden llegar a la consulta y decirle, bueno, pero usted, ¿por qué no se para bien? Y hay veces la persona es que no se puede parar bien porque ya lleva con algunos problemas de postura de muchísimo tiempo o tiene, digamos, por lo menos aquí en este paciente, nosotros vemos que puede ser, en la imagen podría ser grasa a nivel visceral, pero podríamos también tener un problema, digamos, de un síndrome de colon irritable, ¿sí? Que le está jalando esa cadena anterior
esas fascias viscerales de la parte abdominal están alteradas y nos está ocasionando pues un aumento de una postura inadecuada. Entonces, en este paciente que vemos de aquí de 30 a 40 años, imagínense los síntomas que pueden tener. Este es un paciente que nos puede consultar por dolor cervical, ¿sí? Este es un paciente que nos puede empezar a consultar por dorsalgia, ¿sí? Porque muchas veces los pacientes cuando tienen problemas digestivos no consultan por esto, porque como que se acostumbran a que su sistema digestivo esté, muchas veces uno le pregunta al paciente, bueno, ¿cada cuánto va al baño? Entonces, el paciente, no, cada cuarto día. Para esa persona, entre comillas, es normal, pero sabemos que no es normal. Todos los días debe haber una evacuación, ¿sí? Entonces, hay personas que se acostumbran a ciertos síntomas y viven con ellos, pero ya llega otro que se superpone y pues eso ya digamos una cervicalgia bien fuerte tensional o ya una migraña cervical que tenga un origen digamos en la región cervical o bueno, todos estos síntomas que puede tener este paciente ya lo llaman a consultar. Entonces ahí tendríamos que analizar en este paciente no solamente su dolor a nivel cervical, su tratamiento que podríamos hacer de manipulaciones, de aplicaciones de medicamentos en esta zona, sino no olvidar esa otra parte que el paciente nos está mostrando. ¿Y cómo lo sabemos? Nosotros como médicos tenemos una gran herramienta que es la historia clínica. Con la historia clínica tenemos ganado toda la consulta, porque cuando empezamos con el paciente a ver sus antecedentes, incluso a los pacientes cuando les empezamos a hacer sus preguntarle nada más como estado civil, muchas veces vemos que el paciente responde viudo y vemos que una lágrima ya se está asomando por ahí. Ahí ya nos empezamos a dar cuenta que hay otras redes biológicas que tenemos que tratar en este paciente, aparte del dolor que puede ser el motivo de consulta. Entonces, muchos de lo que hace el cuerpo, como les hablaba, es compensar, ¿sí? Hacer posiciones antálgicas para ayudar a que uno siga funcionando, ¿sí? Entonces, cuando digamos hay un traumatismo como en este caso, que es un esguince de pie, el cuerpo hace todas las adaptaciones necesarias, ¿sí? Para recuperar el confort. ¿Por qué? Porque si te duele, pues no puedes caminar, no puedes andar. Y entonces el cuerpo hace muchos cambios a expensas del equilibrio. Esta persona puede tener ya descompensaciones y fatiga. Y ya esta persona puede generar una cadena lesional, que es lo que puede pasar en el cuerpo. Entonces, este piecito, que hay un esguince de pie, resulta que hizo una dorsiflexión del pie, ocasionó un edema, puede que el peroné haya quedado en una posición, digamos, no es una lesión macroscópica, sino microscópica, un desplazamiento muy pequeñito en el lugar que no es, ¿sí? Del cuerpo, y eso es suficiente, digamos, para generar desde el esguince del pie un dolor en la rodilla. Y puede que esta cadena lesional sea ascendente, que ya el paciente, digamos, puede que no, es que a mí me dio un esguince de pie hace 4 meses, pero eso fue que le preguntamos en la historia clínica, porque puede que el motivo de consulta a este paciente sea un dolor lumbar. Entonces, los antecedentes traumáticos son muy importantes conocerlos para ver qué otros tejidos, aparte del que nos viene por el motivo de consulta, debemos tratar. Entonces, muchas veces hacemos aplicaciones de medicamentos en diferentes partes del cuerpo. Como les decía, ¿qué es lo que busca el cuerpo? La visión horizontal. ¿Para qué? Para ir a buscar la presa, para cazar, para que haya supervivencia. Entonces, el cuerpo hace todas las compensaciones necesarias. Podemos tener una escoliosis ya así, un desbalance pélvico como se mostraría aquí en esta adaptación, pero el cuerpo busca, ¿sí? Que tenga la visión horizontal y no haya ese problema. Cuando ya vemos, digamos, que hay un cambio ya en esa visión horizontal, ya es cuando tenemos problemas neurológicos, pues eso sabemos que ya puede ocasionar todo un cambio en el paciente. Bueno, entonces, las fascias, como sabíamos, bueno, esas las hemos reconocido siempre, sabemos, somos conscientes de que existen, pero antes pensábamos que antes de la microscopía electrónica, antes de la biología molecular, de todas estas investigaciones que se han hecho en los últimos años, pensábamos que las fascias eran como un tejido de relleno. Era como el relleno alrededor de la célula, el relleno alrededor que recubre el músculo. Y resulta que no. Ya sabemos que la fascia está atravesada por innumerables receptores de dolor. Y resulta que esto hace que sea el tejido conectivo, ¿no? más
que es más sensible de todo el órgano perceptivo, o sea, las fascias están relacionadas con la sensibilidad al dolor. ¿Mm? Esto se comunica directamente por las células nerviosas de la médula espinal. Antes pensábamos que necesitábamos como que el estímulo viajara a través del músculo y el músculo fuera el que le va a informar al sistema nervioso, oye, estoy tensionado, estoy inflamado. Resulta que no. Ya se ha visto que la misma fascia, cuando hay una tensión, ¿sí? Esta misma fascia va a mandar ese estímulo al sistema nervioso, porque tenemos fibras nerviosas y terminaciones nerviosas a este nivel. Aquí podemos tener sustancia P y receptores del dolor. Y miren algo muy interesante y seguramente les ha pasado en la consulta. Hay pacientes que ustedes llegan a su consulta que tienen mucho dolor, que les han hecho de todo, que ustedes van y mirar la radiografía, la resonancia magnética y realmente no hay unos cambios tan grandes a nivel de la resonancia para lo que el paciente está presentando, ¿sí? Y hay también casos en los cuales muchas resonancias pueden presentar eh, alteraciones de los discos intervertebrales afectados, pero no tienen dolor, ¿sí? Entonces, muchos pacientes, el problema puede que sea a nivel de la miofascia, esa relación del músculo y la fascia, y no quiere decir que esta persona no sienta dolor, ¿sí? Muchos pacientes, digamos, llegan al consultorio y eso es una cosa que yo siempre le invito a los médicos, es créanle a su paciente, créanle al síntoma que el paciente les dice, créanle, hay veces el paciente le dice, no, es que me da un dolor que me baja por la pierna y se me va para el dedo y resulta que uno después se da cuenta que hay recorridos de meridianos de acupuntura, que hay cadenas fisiológicas, que ese dolor es precisamente en ese recorrido. Entonces, hay que creerle al paciente porque muchos pacientes llegan, no, doctor, es que tengo un dolor espantoso, terrible, me ha mandado medicamentos muy fuertes, opioides, bueno, estoy con clínica del dolor, pero y hacen una cara de tristeza, pero mire, la resonancia está normal. Es que todos los exámenes me salen normal, entonces yo les digo, maravilloso que todo salga normal, ¿sí? Porque no necesariamente en un examen como una resonancia magnética podemos evidenciar lo que está pasando a nivel de las fascias. Es más, esto sucede antes. Ya lo otro, cuando ya hay un daño grandísimo, pues lo diagnostica cualquier persona, pero muchas veces tenemos que ayudar a ese paciente así los exámenes imagenológicos no estén afectados. Y ya en el caso de que personas que tengan alteraciones en la resonancia magnética muy grandes, sabemos que también los podemos ayudar, ¿sí? Puede que de pronto no vaya a estar la columna de una persona de 60 años como cuando la tenía a los 15 años, porque había una serie en el continuum de la enfermedad, que es algo que vemos en la medicina bioreguladora, la progresión de la enfermedad, pues ya hay unas degeneraciones de los tejidos, pero sí podemos ayudar a que así sea un paciente de 80 años, de 90 años, esté sin dolor. Y esas herramientas son las que vamos a ver en el día de hoy, que son herramientas que son fáciles de hacer, que lo podemos hacer en el consultorio y que le debemos perder el miedo a la aplicación de inyecciones. Un tema muy interesante también que se ha visto es esa relación, por eso hablábamos de cómo las redes biológicas están integradas, cómo la red del sistema nervioso, toda la parte de la red emocional está relacionado con estos tejidos de red del tejido conectivo, porque hay un efecto directo del estrés sobre el tejido facial. Hagan de cuenta que esto es un círculo vicioso. En las patologías sabemos que muchas veces se generan unos círculos viciosos. Entonces, si hay estrés, puedo tener dolor. Si tengo dolor, me genera estrés. Y así se la pasa al paciente. Estrés, dolor, dolor, estrés, dolor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cortar ese círculo vicioso en las dos partes. Muchas veces en estos pacientes vamos a hacerles tratamientos, incluso de su esfera mental y emocional. Uno de los mejores tratamientos que podemos hacerle al paciente es escucharlo, ¿sí? Ese es el primer tratamiento que le hacemos y eso lo hacemos en la primera consulta. Escuchamos lo que el paciente nos está diciendo y ahí el paciente puede empezar a expresar. Si ya necesitamos que este paciente algún tratamiento adicional, pues contamos con medicamentos maravillosos como el Nervogel, el Neurexan, ¿sí? Que se lo podemos dar vía oral a los pacientes, dependiendo de lo que ellos tengan, digamos el Nervogel muy en esas personas que tienen llanto fácil, ¿sí? Como mucha nostalgia, porque tiene un componente que es la ignatia, y el Neurexan ya para regular todo lo que es, ya lo sabemos, el manejo del estrés, de los estados emocionales alterados, ¿sí? Porque nos va a ayudar con todo el manejo de la amígdala, la disminución de producción de cortisol. Entonces, en esos pacientes
pacientes, sabemos que la fascia ya no va a actuar, digamos, dependiendo del tejido muscular ni el sistema nervioso, ya ella actúa, pero que podemos también encontrar en ciertos músculos que ya se han descrito, están en la literatura, digamos el músculo, el esternocleidomastoideo, está los maceteros, los trapecios, que ustedes saben que eso es una impresionante cómo encontramos contracturas, puntos dolorosos, puntos gatillos a nivel de esto, el pectíneo, los glúteos, los abductores, todos estos están relacionados con algo que se llaman los stress points, o sea, como puntos de estrés. Y muchas veces cuando de pronto hacemos una manipulación de estos músculos o hacemos una aplicación de medicamentos, la persona puede, digamos, incluso hacer una liberación somatoemocional, puede incluso llorar, ¿sí? En la consulta y puede, digamos, como desahogarse un poco ese dolor que está por debajo del dolor físico, porque muchas veces debajo del dolor físico está un dolor emocional. Entonces, ahí el paciente es como, no, no puedo llorar, no puedo llorar porque yo estoy en una consulta que no es de este tema. No, sí, porque nosotros somos médicos integrativos y como lo dije al comienzo, nosotros estamos tratando al ser humano. No estamos tratando ni el músculo, ni el tendón, ni la fascia, ni la visceral, ni la profunda. No, estamos tratando a la persona, a Jorge que tiene la parte emocional, la parte física, ¿sí? Y tenemos que ayudarlo, escucharlo y bueno, ver qué necesidad tiene, si le podemos dar algunos medicamentos o qué tenemos que hacer con ellos en esa parte emocional. También están otros dos medicamentos muy interesantes, el Cerebrum Compositum, obviamente toda esa parte, hay veces todo ese, digamos, ese dolor que se genera, ese dolor crónico que muchas veces sabemos que sufren los pacientes, pues es como que necesitamos reforzar toda esa parte cerebral, porque acuérdense que el cerebro es el jefe de nuestro cuerpo. Él es el que nos permite hacer hablar, él es el que nos permite que podamos ver, que nos podamos mover, ¿sí? Entonces, toda esa parte del sistema nervioso hay que ayudarla también. Y una cosa que es importante, la placenta compositum, que es un medicamento que nos ayuda a toda la parte, digamos, todo lo que es circulatorio, todo lo que es vascular, todo lo que es ayudarle a que haya una adecuada irrigación en los tejidos, ¿sí? Eso, todos los componentes de estos nos van a ayudar a esa parte. Bueno, entonces aquí también vemos otro círculo vicioso. ¿Por qué? Porque todo, digamos, esa persona que les decía, el contador que tiene que sentarse en el computador todo el día, entonces va a generar unas sobrecargas, ¿sí? Esas sobrecargas van a producir un dolor a nivel de la fascia. Ya sabemos que la fascia, pues, está la percepción del dolor a este nivel. Y esto manda, como les decía, a través de los nervios, manda como la señal al sistema nervioso y se activa muchas veces el sistema nervioso simpático, es el que está relacionado con todo lo que es huida, todo lo que es el estrés, ¿sí? Y aquí va a viajar por la autopista del dolor hacia abajo y volver a la región del dolor y, como les decía, ese círculo vicioso lo tenemos que cortar. Entonces, el sistema facial ya sabemos que es como un entramado tridimensional en nuestro cuerpo, ¿sí? Es un tejido fibroso suave y denso, está obviamente relacionado con todo lo que son las fibras colágenas y nos permite que el cuerpo funcione de una manera integrada. Y toda esta fascia, digamos, una partecita de la fascia superficial que podemos estar nosotros manipulando o aplicando un medicamento, esa fascia está conectada con la fascia profunda. Entonces, por eso muchas veces hacemos estímulos con agujas no profundas, ¿sí? Y ese estímulo es suficiente para llegar a la fascia profunda. Entonces, es muy interesante esto. Y más o menos todo el sistema facial constituye el 20 kilogramos de nuestro peso corporal. Entonces, esta interconexión de todo el cuerpo se va justo debajo de la piel, porque debajo de la piel tenemos la fascia superficial, que incluso la podemos manipular con algunas manipulaciones, pero también hay tejidos a más profundidad. Esta fascia va a envolver todos los huesos, músculos, tendones, órganos, vasos, nervios, todo, incluso las vasa vasorum, los sistemas linfáticos, porque acuérdense, todo ese tejido conectivo que está relacionado con la parte vascular también. Todo lo mantiene en su lugar, ¿sí? Hasta cierto punto, porque si digamos ya hay, digamos, unos antecedentes quirúrgicos con adherencias y con otras cosas, pues ahí ya pueden haber tosis de ciertos órganos que, bueno, hay que evaluar en cada paciente.
Si nosotros olvidamos las fascias, es como olvidar la parte del vascular y la parte del sistema nervioso. O sea, ¿por qué es tan importante este tejido? Es algo, digamos, como que está en todo el cuerpo y que a veces nos olvidamos, pero que tenemos que tener en cuenta cuando tratamos a nuestros pacientes. La fascia es un tejido que está constituido aproximadamente el 70% por agua. Es un tejido muy fluido. Cuando, digamos, no hay movimiento, cuando ya sabemos que el reposo no es buena idea, cuando se han hecho estudios de personas que le inmovilizan cierta parte del cuerpo por mucho tiempo, eso se va haciendo como un enredo en esas fibras colágenas, se desorganizan y obviamente va a producir muchos problemas. Entonces, acordémonos que el 10% de todo el tejido de las fascias son los fibroblastos y el resto son las matrices circundantes de colágeno. Bueno, entonces ya sabemos, entonces todo lo que es una falta de movimiento, posturas incorrectas, repetitivas, ¿cómo puede ser hay posturas que ni siquiera nosotros sabemos que son incorrectas y que hacemos muchas veces? Digamos, el hecho de la masticación, cuando tenemos de pronto algún problema en la oclusión dental, ¿sí? Puede ocasionar un sobreuso de la articulación temporomandibular y pues ahí todo un desgaste de esta articulación y todo lo que podríamos haber visto ahorita, que era todo lo que puede afectar esa articulación temporomandibular en dolores de cabeza, en problemas de vértigo, ¿sí? Todas otras alteraciones. Entonces, digamos, en este paciente en la historia clínica, los antecedentes incluso odontológicos son muy importantes porque nos pueden dar luces de dónde puede venir la alteración. Y entonces, ¿qué pasa? Si no tenemos movimiento en el tejido facial, por eso es importantísimo en nuestros pacientes y en nosotros mismos, porque nosotros tenemos que ser ejemplos de nuestros pacientes, ¿sí? Que si el paciente me ve que yo alcanzo a hacer un movimiento de extensión, ¿sí? Que yo tenga flexibilidad, que yo sea un ejemplo para el paciente en el sentido de que puedo hacer un estiramiento. ¿Sí? Y obviamente en nuestros pacientes hay que recomendarlo. El ejercicio es algo que sí o sí debemos hacer. Por lo menos los estiramientos deben ser diarios. Yo a veces les digo algo un poco fuerte a los pacientes en el sentido de que si, es que no hacer estiramientos es como si no me cepillara los dientes. ¿Cómo se siente uno si no se cepilla los dientes? Todos los días hay que hacer estiramientos. Bueno, los componentes del sistema facial que ya hemos visto, en la parte A vemos la fascia toracolumbar, que es una fascia muy amplia, ¿sí? Donde podemos hacer aplicaciones de medicamentos dependiendo de lo que encontremos. En la parte B ya vemos cómo se compartimentaliza la fascia. En la parte C ya vemos cómo son las fibras y muchas de estas fibras, lo que les decía, dentro de este entramado hay fluido. Pero no nos podemos olvidar que solamente, no podemos pensar que solamente son musculoesqueléticas, están todas las fascias viscerales que recubren todos nuestros órganos y las meninges. Y en la parte derecha vemos algo muy importante que son los cortes transversales de las fascias, que son los diafragmas, que son estructuras que pueden actuar como un diafragma, que es como el diafragma respiratorio, el diafragma pélvico, o en la parte, digamos, algunas estructuras que pueden actuar como diafragmas, como la fascia plantar, incluso en la rodilla, ¿sí? Todas estas partes son muy importantes de evaluar. Lo que les decía, la interacción de la fascia del tejido conectivo con el músculo, no es que solo el músculo actúe, la fascia también, por eso se habla de miofacial. Aquí vemos un corte, una imagen, un esquema, donde veríamos con la flechita, ¿qué estaríamos ahí mostrando? El núcleo de un miofibroblasto. Entonces, nuestro arquitecto nos hizo perfectos que toda esta fibra está muy bien organizada en todo lo que es el endomicio, el perimicio y el epimicio, ¿sí? Entonces, todo esto está interconectado, por eso los estímulos que podemos hacer a nivel superficial pueden llegar a tener efectos más profundos. Aquí también vemos ese ejemplo, como en esta imagen de la pierna del paciente podemos ver cómo está compartimentalizada la fascia, porque la fascia, digamos, une todo, pero también lo separa todo en unos compartimentos. Es muy inteligente el tejido de decir cómo se organiza. Entonces, por lo menos en un paciente de estos, problemas de la articulación de la rodilla, puede estar muy influenciada por todos los tendones de inserción directa o estructuras distantes como el glúteo mayor o el extensor de la fascia lata y las fascias de conexión. Entonces, cuando de pronto tenemos un paciente que tiene un problema articular en la rodilla, acordémonos también en evaluar el miembro inferior,
porque muchos puntos dolorosos, muchas alteraciones pueden estar a este nivel. Y aquí viene algo muy interesante que ya conocemos, que hay, digamos, pero hay que hacer énfasis en esto porque son, digamos, es muy rico encontrar este tipo de problemas porque sabemos que si encontramos un punto trigger, un punto disparador del problema, que lo diferenciamos de un punto doloroso, porque cuando tenemos un punto doloroso nosotros hacemos la palpación, duele local, pero cuando nosotros palpamos y encontramos un punto trigger, digamos, un ejemplo que es en el esternocleidomastoideo, podemos, digamos, palpar algunos puntos trigger que nos pueden ocasionar el síntoma que el paciente tiene. Entonces nos dice, cuando usted me palpa ahí, doctora, es la sensación que yo siento, un corrientazo que se me va hasta el ojo. Entonces ahí encontramos un punto trigger que podemos tratar con los medicamentos bioreguladores, con la manipulación y pues que esto tiene un gran éxito terapéutico. Los puntos trigger no solamente están en los músculos, están en las fascias, están en el periósteo, en el ligamento, en el tendón. Yo me acuerdo de una paciente que tenía la señora que nos vendió la casa en que estamos acá, de una inmobiliaria, y ella un día vino y me dijo, no, es que me hospitalizaron una semana por una migraña, me dan medicamentos supremamente fuertes. Me acuerdo que ese día fue tanto que pues me impactó tanto como la historia que le palpé la cabeza y encontré un punto muy doloroso y ella me dijo, ese punto, cuando yo era niña yo tuve un accidente y ahí en esa zona siempre me queda una sensibilidad. Entonces, bueno, ahí yo le hice un tratamiento a ella y le hice una aplicación en esa zona. Fue impresionante como esa mujer, después de tener esos dolores tan fuertes, ¿sí? Ya no tenía que hospitalizarse. ¿Sí? Sabemos que las enfermedades son multicausales, hay que ayudarle con la alimentación, hay que detoxificar a esa paciente a ver qué es lo que está pasando, pero encontrar esos puntos gatillo puede ser la clave. Y en la foto de la derecha abajo, ahí les dejo para que nos acordemos que aquí podríamos ver un punto gatillo a nivel, digamos, de los gemelos o del sóleo, para decir un paciente que tenga una fascitis plantar, pero estos puntos gatillo, puntos trigger pueden estar incluso a larga distancia, entonces por lo menos evaluar en la parte ascendente qué otros lugares podemos encontrar. Los puntos trigger ya se ha visto en la parte histológica, hay atlas de puntos trigger, cómo se ve un engrosamiento, como sí, acá se ve como un círculo. Si lo vemos aquí en la foto de abajo, es una imagen de una ecografía. Ahora está muy de moda utilizar la ecografía de tejidos blandos en el consultorio para hacer la aplicación de los medicamentos o encontrar estos puntos trigger, pero nosotros tenemos una gran herramienta que Dios nos dio, que son las manos. Y con las manos nosotros también podemos encontrar esos puntos dolorosos. No necesariamente tenemos que tener un ecógrafo en el consultorio. Si lo tenemos y nos puede ayudar, maravilloso. Pero si no, no estamos limitados por eso, porque podemos palpar el tejido y encontrar estos puntos dolorosos y tratarlos. Esto es muy importante y yo quiero que ustedes esto lo tengan siempre claro. No existe un dolor miofacial sin acortamiento. No existe un punto trigger sin acortamiento del músculo. Ahí vemos en la imagen de la derecha como un músculo normal, como debería ser el fascículo del músculo normal. Abajo ya vemos un músculo acortado por puntos dolorosos, bandas miofaciales o trigger points, lo que ustedes quieran, o lesiones a nivel de este músculo, que nos acortaron la fibra muscular y que no se puede estar jalando. Pues los tendones. Entonces, ¿qué puede pasar con este paciente? Puede ser un caso, un paciente que nos tenga una tendinitis del bíceps. Entonces, vamos a ver y si tratamos solo el síntoma, nos vamos al tendón, inyectamos el tendón, hacemos el tratamiento en el tendón, puede que el paciente no se recupere porque nosotros tenemos que tratar este acortamiento. Entonces, por eso una de las técnicas que les voy a mostrar en un video es buscar que haya una fasciculación del músculo para que se libere y para que ese acortamiento esté mejor. Y obviamente con medicamentos bioreguladores como el Spascuprel, como el Neralgo REM, que podemos aplicar en estos puntos gatillo, puntos dolorosos, para que esa contractura del músculo se libere y ya el síntoma, que puede ser una tendinitis, una tenosinovitis, como vemos en la imagen segunda, o este caso que es una condromalacia, o en el caso, digamos, si fuera la articulación de la rodilla, pensando que esta es la patela, y nosotros tenemos unos acortamientos por traumas, por
no sé, malas posiciones, miles de cosas, pero tenemos este acortamiento, digamos, en los músculos, en el cuádriceps, pues obviamente esta articulación no va a estar bien en la estructura que debe ser y pues ya podemos tener cambios degenerativos, ¿sí? Incluso ya osteoartrosis, osteoartritis, o sea, muchas alteraciones a nivel de las articulaciones por todo este cambio que se dio de esos acortamientos musculares. Entonces, aquí nos da una ventaja y una ventana terapéutica que nos da, es como si podremos prevenir la osteoartrosis, porque si nosotros mantenemos el espacio adecuado en nuestras articulaciones, si la persona hace ejercicio, si nosotros ayudamos a la red musculoesquelética con los medicamentos, porque no solamente tiene que ser cuando el paciente nos llega con 80 dolores, sino también podemos hacer este tratamiento en personas que sean deportistas, e incluso nosotros mismos para prevenir. Yo muchas veces digo, no necesitamos estar con un dolor lumbar para fortalecer y ayudar nuestra red osteomuscular, entonces podemos utilizar medicamentos, como yo les digo, hay pacientes, revitalización de la columna, entonces les podemos poner un discus compositum, ¿sí? Con una placenta compositum, para ayudar a que su sistema, a que sus discos intervertebrales, sus articulaciones estén de una adecuada forma y no tengamos que después tener unos problemas a futuro. O ya se ha visto en los estudios la combinación de Traumel y CLT intraarticular que se puede utilizar en la rodilla, cómo nos ayuda a esos casos de osteoartrosis. Y si lo hacemos antes de tiempo, si miramos estos acortamientos y los tratamos, pues tendremos en el futuro menos problemas de salud. Estas imágenes son interesantes porque otra vez vuelvo yo a decirles todo lo que son los círculos viciosos del dolor, del acortamiento de los músculos paraespinales, la compresión del espacio discal, el estrechamiento de los agujeros intervertebrales, que acuérdense qué nos pasa con eso, empiezan los pacientes a consultarnos por radiculopatías, por dolores neurálgicos, porque hay una irritación de la raíz nerviosa y produce dolor. Y ese dolor vuelve otra vez al círculo vicioso. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Ayudarle al paciente con el manejo del dolor, quitando el acortamiento de los músculos paraespinales, aumentando el espacio discal. ¿Sí? Eso se puede hacer. Si esos paravertebrales que están tensionados, ayudamos a que estén libres, obviamente el espacio va a mejorar. Los estiramientos también nos ayudan para que haya un aumento de esa pues, a disminución de la compresión. Cuando allá hay estrechamiento de los agujeros intervertebrales y obviamente medicamentos que nos puedan ayudar a esa irritación de la raíz nerviosa. Y nosotros tenemos medicamentos muy útiles que nos pueden ayudar a nivel del nervio, porque eh, dependiendo de la sintomatología del paciente, podríamos utilizarlos. Un medicamento que es muy útil y que yo utilizo muchísimo en la consulta es el Neralgo Rem Ingel. Pero podemos utilizar individual o lo podemos utilizar combinado, podemos utilizar Traumel con Eralgorem, si hacemos, digamos, nuestros esquemas terapéuticos dependiendo de lo que necesita el paciente. Y aquí el ejemplo de la rodilla. Entonces, acortamientos de los músculos que atraviesan una articulación causan una artralgia inicialmente o osteoartrosis, osteoartritis por daño en el cartílago y de la articulación. Entonces, ya vemos que puede ser que esa causa no es como, ay, sí, es que es osteoartrosis porque ya usted tiene tantos años. No, es porque muchas personas tienen una osteoartritis de una rodilla y no de la otra. ¿Sí? Porque hay compensaciones, porque hay de pronto acortamientos musculares, fascias que están hace muchísimo tiempo en este problema, entonces ahí podemos ayudar a nuestros pacientes. Cuando hacemos una aplicación de los medicamentos, que ustedes ya saben que esos también podemos hacerlos intraarticulares, y los escogemos bien el medicamento, eso es muy importante, hay que escoger bien los medicamentos para que sean efectivos. Y no tenemos alivio, hay que buscar trigger points a distancia. Esto para hablarles de la importancia de cómo los nervios y los músculos dependen de una inervación intacta para proporcionar un efecto regulador trófico. Entonces, digamos, cuando haya alguna alteración que dañe el flujo de los impulsos motores, ¿sí? Entonces puede causar en los nervios algo que se llama la supersensibilidad por desuso y todo lo que son los reflejos asociados a este. Entonces, ¿qué nos genera? Unos nervios hipersensibles, ¿sí? Y las estructuras inervadas reaccionan de manera anormal a los estímulos. Entonces, la persona que, digamos, tiene una radiculopatía, que nada más el roce en la piel, ¿sí? Con efectos químicos, físicos, el estiramiento, la presión, ya le va a causar un dolor, una respuesta más, digamos, súper
actividad, una hiperexcitabilidad, o sea, con un estímulo más pequeño ya se va a disparar el problema y puede ser de mayor, o sea, estar una respuesta más prolongada en el tiempo. Entonces, ahora que hemos visto muchos pacientes con las neuralgias en el brazo, vemos que esas pacientes incluso no se pueden poner ropa encima porque ya hay una hipersensibilidad de estos tejidos. Entonces, la estructura del cuerpo gobierna la función. Ahorita nosotros estamos inmersos en algo muy interesante que es la medicina funcional, está muy de moda en todo el mundo. Y esto es muy interesante, pero resulta que si nosotros no tenemos una estructura adecuada, no hay función. Entonces le podemos dar todos los suplementos que ustedes quieran darle al paciente, pero si la estructura no está en una adecuada forma, pues no va a funcionar bien. Entonces, aquí en el ejemplo, en la imagen de aquí de la derecha, vemos cómo, esto es como un ejemplo como si fuera una alacena. Entonces tenemos la alacena de los ingredientes que necesitamos para mantener la salud en nuestro cuerpo. Entonces tenemos a nivel del tejido nervioso, cómo son todo para la parte somática motora, visceral, sensorial, visceral, en el tejido músculo esquelético, el tejido cardíaco, el músculo liso, todo lo que es la parte de la epidermis, todo lo que son los epitelios, todo lo que es la parte de las mucosas. Y miren qué interesante, tenemos aquí como dos gavetas grandes de todo lo que son el tejido conectivo y de soporte del cuerpo. Entonces, todo lo que es el cartílago, el hueso, ¿sí? Todo lo que es la dermis, todo lo que es toda esa red colágena que nos va a ayudar a que la estructura del cuerpo esté organizada. Y dentro de los medicamentos que nosotros tenemos, pues yo siempre digo que somos afortunados porque le podemos ayudar a nuestro cuerpo cuando de pronto estos insumos se han visto desgastados por enfermedades crónicas o por traumas muy grandes o patologías muy complicadas, tenemos a la mano medicamentos que nos pueden ayudar a darle soporte a este tejido. Para mí esos medicamentos son como la ayuda, sabemos que el cuerpo se autorregula y se cura. ¿Sí? Lo que nosotros le damos al cuerpo es como los ladrillos para construir, ¿sí? El cemento para pegar esos ladrillos, ¿sí? Y dentro de estos medicamentos, lo que nosotros tenemos es como todas esas partes que necesitamos para que esa estructura funcione mejor. Entonces ya podríamos verlo en la parte de la red del sistema nervioso, en la parte osteocartilaginosa, toda la parte de discos. Bueno, a esto los vamos a ir viendo ahorita uno a uno. Entonces, ya dependiendo de la red que esté afectada, vamos yendo a tratarlo y tenemos estas herramientas terapéuticas que son increíbles, que tienen muy pocos efectos adversos, realmente no tienen efectos secundarios, que se pueden utilizar con otros tratamientos en los pacientes. Eso es muy interesante también. No, si el paciente está con un tratamiento de algunos medicamentos, estos medicamentos no tienen interacciones medicamentosas, ¿sí? Y son seguros. Se pueden utilizar a largo plazo. Bueno. Vamos a hablar un poquito de la cadena visceral para acordarnos. Bueno, viene obviamente toda la parte abdominal, torácica, incluso hasta la garganta y la boca. Y hay una relación muy interesante en lo que es el contenido y el continente, que lo llaman, y es cómo toda la parte visceral incide en el sistema musculoesquelético. Entonces aquí vemos algunas fascias viscerales y muchas veces a la palpación, que es, digamos, como les decía, la palpación es la mano es la herramienta más fácil que tenemos y si la hacemos, la empezamos a utilizar con nuestros pacientes, a sentir cómo esos tejidos pueden tener esos puntos dolorosos, esos puntos sensibles, pues va a ser una gran utilidad. Imagínense que hasta el 60% de los pacientes con dorsalgia crónica podrían tener un problema de origen visceral. Entonces no podemos tratar solamente la parte musculoesquelética con analgésicos, sí que no nos van a ayudar a resolver el problema, que nos van a bloquear el proceso inflamatorio que es necesario, porque el proceso inflamatorio se hace y para una resolución de la inflamación, pero entonces bloqueamos eso porque pensamos que es lo mejor para el paciente y resulta que nos hemos dado cuenta con los últimos estudios en que el tejido necesita hacer un proceso de resoliómica. El peritoneo, para que nos acordemos, acuérdense que es pues esto recubre todas las cavidades, digamos, de muchos órganos en la parte abdominal, está muy relacionado con las cadenas estáticas. Acuérdense de la raíz del peritoneo que está, digamos, en la zona muy relacionada con la columna lumbar. Entonces, muchos problemas viscerales, ese es otro círculo vicioso que les
les pido que tengan en cuenta en los pacientes es una paciente que tenga un problema de estreñimiento crónico o de inflamación de las mucosas crónico o de permeabilidad aumentada de las mucosas, que tenga una inflamación a este nivel, todas esas fases van a estar tirantes y como la raíz del peritoneo está insertada en la parte posterior, el síntoma del paciente puede ser un dolor lumbar. Entonces, no nos vamos a poner solamente a pensar en el músculo o en la parte de la lumbalgia, hay que en la historia clínica evaluar muy bien cómo está esta parte digestiva y hacer un tratamiento en las dos redes. Entonces, lo que hemos conocido ya anatómicamente, los mesos, los epiplones, los ligamentos. Y esto es lo que yo les digo, de que muchas veces los pacientes tienen una adaptación del sistema musculoesquelético, que es el continente, a un problema visceral, que es el contenido. Entonces, vemos aquí que esto está supremamente lleno, el pobre continente está ahí adaptándose. ¿Y qué es lo que pasa? Muchos problemas de continente contenido pueden ser por repliegues o despliegues de las cavidades. Entonces, la cavidad abdominal está como actuando en la cavidad pélvica, abdominal, torácica. Y ellas están como en un juego, ellos tienen que estar como en un equilibrio. ¿Sí? Digamos que cuando una persona tiene un despliegue visceral, que es la imagen, digamos, acá de la derecha. Entonces tenemos una persona que tiene un despliegue visceral. ¿Por qué? Puede ser un embarazo. Entonces la persona tiene un despliegue fisiológico porque está en embarazo. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces se aumenta el tono muscular posterior, por eso estas personas pueden tener un dolor a nivel lumbar, a nivel de la sacroiliaca, ¿sí? ¿Y qué es lo que busca el cuerpo? Tratar de aumentar el espacio. Bueno, estamos hablando de algo fisiológico, pero digamos que sea, como yo les decía, un problema de un problema de estreñimiento crónico, un problema de síndrome de inflamación de las mucosas, en el cual esta inflamación a nivel abdominal nos va a generar, a nivel torácico nos puede generar todo lo contrario, un repliegue. Entonces estas personas pueden tener una respiración acortada, ¿sí? Pueden tener sintomatología a nivel también respiratorio. O en el caso de un repliegue visceral, digamos cuando tenemos, digamos, alguna alteración, digamos, una, una cicatriz, ¿sí? Muy grande a nivel abdominal, un antecedente quirúrgico muy grande, adherencias que nos están generando un repliegue, eso nos va a tirar las cadenas y nos va a ocasionar todo una sintomatología. Muchas veces hemos visto, digamos, hay casos en que, un caso de un deportista que yo a veces presento, que es un deportista de alto rendimiento que le dolía mucho cuando empezaba a jugar fútbol. Y resulta que lo que se veía era que la sacroiliaca de ese lado, del lado izquierdo estaba, digamos, se tenía que adaptar a lo que estaba pasando internamente porque tenía una sigmoiditis crónica. Entonces tenía muchos problemas digestivos. Lo que hacía el cuerpo era tratar de abrir la pelvis un poco para poder como ese despliegue, el cuerpo como que trata de adaptarse, ¿sí? Y entonces, ¿qué ocasionaba? El dolor. O digamos un caso de estos que es muy común para nosotros acordarnos, es como el tórax en tonel. ¿Se acuerdan el tórax en tonel de los pacientes con EPOC? O sea, con su problema respiratorio era tan tremendo que el cuerpo lo que trataba era como de aumentar, el cuerpo es inteligente y trata de aumentar como su diámetro para que la persona pueda estar en mejores condiciones. Bueno, acá vamos a presentar una serie de videos. Espérame un segundo. Bueno, entonces aquí un poco la palpación de cómo ya la podemos hacer en nuestro consultorio. Esto es como todo el reborde costal. Vamos evaluando cómo está ese reborde costal. Ustedes sí ven que ahí se está poniendo un poco eritematoso. Ahí nos está mostrando que el cuerpo ha tenido como una reacción. Entonces empezamos a hacer una palpación como la hacemos nosotros en medicina, pero ya nos podemos ir un poco más profundo a tratar de tomar el pliegue y hacer un levantamiento para ver qué tanto están movilizándose las fascias viscerales. Entonces ahí hacemos una evaluación. ¿En qué zona? Ahí lo más importante y en todas las evaluaciones que hacemos cuando hacemos manipulación, ustedes sí ven ahí que se hace como un pequeño pliegue cuando yo estoy sosteniendo, ahí se ve que hay un tirón, porque la vida es movimiento, o sea, cuando una articulación se mueve bien, pues funciona bien. Cuando una fascia se mueve bien, pues no hay dolor. Cuando hay una retracción por algún problema digestivo, un antecedente quirúrgico, ahí es donde va a haber problemas. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Aquí en la línea alba, una palpación, esta zona de ahí donde estoy al lado del ombligo, acuérdense que es el intestino delgado,
esa es una zona que muy frecuentemente los pacientes les duelen. ¿Por qué? Porque los pacientes muchas veces no llevan unos hábitos alimenticios adecuados. Y como yo les decía, los pacientes se acostumbran a estar con dolor abdominal o con dolor o con sensación de molestias digestivas y como que ya dicen eso es parte de mi vida y realmente no debe ser así. Acordémonos también de todo lo que son los reflejos somatoviscerales o viscerosomáticos. Esto es algo que nosotros ya veíamos desde la medicina como un problema, digamos, esto ya lo vemos incluso en la medicina convencional, de cómo una irradiación de un problema a nivel cardíaco se puede presentar el paciente con un dolor en el brazo izquierdo que sube hacia la mandíbula, ¿sí? Esto también puede presentarse y a mí me gusta que ustedes vean esto porque muchas veces si nosotros tenemos un problema del hombro, si es un antecedente traumático, digamos que una lesión específica, un accidente ahí, pues sabemos que el origen puede ser ese, ¿no? Pero muchas veces hay pacientes que tienen problemas de capsulitis a nivel del hombro o alteraciones a nivel del hombro y no han tenido antecedentes traumáticos. Entonces ahí podríamos ver toda la parte postural, las cadenas, pero también debemos pensar en el hígado. Y de pronto en ese paciente el medicamento más adecuado que podemos utilizar es una detoxificación con EPEL, ¿sí? Podemos inyectarlo. Hay algunos medicamentos también vía oral que le podemos dar a los pacientes para esa detoxificación y pues ayudarle obviamente a esa red biológica musculoesquelética con un Traumel, con un CELT. Entonces es importante volver otra vez a la inervación de las vísceras, volver a repasar esto. Yo se les voy a dejar este material para que ustedes también lo revisen después. Y algo muy interesante es el tema del segmento facilitado que lo describió Korn, y es cómo hay una relación, un vínculo poderoso y sutil de todo el sistema musculoesquelético, con ligamentos, fascias, tendones, con los sistemas viscerales de nuestro cuerpo. Entonces, como una persona que tiene una alteración, digamos, a nivel de la vesícula biliar por una hipersensibilidad alimentaria, puede ocasionar que los paravertebrales de la relación anatómica, digamos, a nivel cualquiera de estos órganos, pueden ser el esófago, el estómago, ¿sí? Ahí pueden ser que nosotros encontremos esos paravertebrales y uno diga, ay, estos paravertebrales, músculos paravertebrales, porque están así, voy a inyectarlos para quitarles eso. Tenemos que pensar que el cuerpo hizo eso por una razón. Entonces tendríamos que ver, ok, ¿este qué nivel vertebral es? ¿Está relacionado con hígado? ¿Está relacionado con vesícula biliar? Ahí podríamos hacer algo que ustedes ya van a ver en este curso, la terapia segmentometamérica también con los medicamentos y obviamente tratar ese círculo vicioso en las dos fases. Entonces, ya nosotros vamos a ver, ya vemos un poco más la práctica, qué es lo que vamos a hacer. Entonces, esto hacemos una aplicación de medicamentos, pero ¿cuándo vamos a inyectar? Cuando tenemos un diagnóstico claro, cuando sabemos qué tejido es el que vamos a inyectar, cuál es el medicamento que vamos a aplicar o la combinación de medicamentos que vamos a utilizar en los pacientes. Es muy importante siempre tratar local. Sí, porque el paciente quiere solucionar el síntoma. O sea, si yo tengo un dolor cervical, yo quiero que me pase ese dolor cervical, pero no nos podemos quedar solamente ahí. Hay que ver ese dolor cervical, qué otros problemas puede tener y ayudarlo. Y pues nosotros siempre pensando en que debemos tratar. Nosotros, el buen médico trata la enfermedad, pero el mejor médico, el excelente médico trata al paciente que tiene la enfermedad. Entonces, podemos aplicar los medicamentos en diferentes zonas. Ustedes ya vieron en el módulo anterior, aparte de biopuntura, podemos aplicarlo en puntos dolorosos, que es el locus dolendi o en la zona de dolor. Podemos aplicarlo en puntos trigger o puntos gatillo, segmento metamérico, podemos hacer los perio intraarticulares, en músculos, bursa, dermis, en periósteo, en raíz, nervio, ganglio, en campos de interferencia, en fascias y diafragmas. Siempre es importante hacer como qué vamos a inyectar, dónde vamos a inyectar, a qué tejidos y a qué profundidad. No necesariamente tenemos que hacer aplicaciones muy profundas, ¿sí? Porque como les decía, muchas aplicaciones a nivel superficial llegan a esos tejidos, ¿sí? El cuerpo es inteligente y coge el medicamento y lo lleva donde debe ser utilizado. La evaluación del paciente siempre en la historia clínica, la adecuada palpación, inspección del paciente, muchas veces vemos los sitios, ¿sí? De donde debemos aplicar y pues los estudios imagenológicos también nos ayudan muchísimo. Estos son unos tipsitos en semiología que les quiero dejar para que ustedes vean que hay sitios, digamos, del cuerpo que podemos tener cambios en la temperatura, que nos puede palpar, digamos, en el abdomen podría ser,
¿sí? La parte torácica abdominal o en la parte, digamos, posterior del paciente, en la región de la espalda. Podemos sentir cambios de temperatura en partes dolorosas y puede estar relacionado con sitios de vasoconstricción, ¿sí? También puede ser que estos pacientes tengan exceso de transpiración en la zona dolorosa. Puede haber piel de gallina, ¿sí? O piel de naranja en esa zona. También puede haber, y eso es una cosa muy simpática, que uno ve que se ha perdido como parte de los vellos en esa zona, y es como el paciente no se ha depilado en esa zona y vemos que hay una pérdida de esas vellosidades. Y puede haber algo que se llama el trofoedema, que es esta imagen, ahí no me está apareciendo el puntero, que es esta imagen, donde en esta es la región lumbar de la fascia toracolumbar. Entonces aquí hacemos un pequeño pinzamiento y mire cómo vemos esta piel. Y acá podríamos tener un signo que es la prueba del fósforo, que es como si hacemos como hundimos, vamos a ver que se dejan como espacios. Acuérdense que muchos problemas, este trofoedema puede estar ocasionado porque no hay una adecuada movilidad del líquido intersticial, ¿sí? En pacientes crónicos. Aquí podríamos pensar en un medicamento muy bueno, que es el linfomiosot, en combinación con otros medicamentos. Entonces, ¿para qué? Porque hay muchas veces, no sé si les ha pasado, cuando evalúan la región lumbar de un paciente, encuentran que hay como un edema, está inflamado. Fíjense en los pacientes que van a ver estos días y van a ver que muchas veces está asociado a estos signos. Bueno, y el segmento facilitado, que ya les habíamos hablado al nivel vertebral, podemos encontrarlo con el pinzamiento rodado, que ya vamos a ver un video acerca de eso, para ayudar a encontrar cómo vamos a hacer ese corte del círculo vicioso. Entonces, aquí, en este video, primero vamos a evaluar. Acuérdense que podemos evaluar el paciente de pie, en decúbito supino, en decúbito prono. ¿Sí? Aquí el ejemplo que les voy a mostrar es del pinzamiento rodado. Este paciente realmente tiene un muy buen pinzamiento rodado, porque si ustedes ven, yo estoy haciendo una movilización. Ahí se alcanzó a ver un poquitico como de una banda, ¿sí? Y ahí el cuerpo me va mostrando las zonas donde yo siento que debo aplicar. Aquí puedo hacer una movilización de la columna a nivel vertebral, ver dónde la movilización no es la adecuada para encontrar el segmento facilitado que yo les decía. Ahí está un poco rápido el video, pues por cosas de la presentación, pero uno puede hacerlo un poco más lento en cada nivel vertebral y ubicar la zona en la cual sentimos que no se hace una buena movilización. Ahí podríamos hacer una manipulación vertebral, si lo conocemos, si hacemos quiropraxia. Aquí hacemos un pequeño bombeo de toda la cadena simpática posterior, ¿sí? Todo lo que son las costillas, como preparando el tejido muchas veces antes de hacer la aplicación de nuestros medicamentos, ¿sí? Entonces, en este momento podemos hacer el pinzamiento rodado desde la parte superior a la región inferior como un repaso. Este paciente por lo menos no tiene trofoedema, porque si lo ven, no pasa lo que pasaba en la imagen anterior, que nos salía el trofoedema. Y ya aquí, después de que hemos evaluado, encontrado los puntos, aquí podemos ver zonas como de enrojecimiento, pero también tengan cuidado con las zonas donde se vuelven pálidos los tejidos, porque cuando se vuelven pálidos es que, digamos, no hay como una adecuada activación, y entonces ahí también tendríamos que aplicar medicamentos. Entonces hacemos una previa asepsia y antisepsia, tenemos nuestros medicamentos ya en nuestra jeringa. Esto es algo que lo podemos hacer en el consultorio, lo pueden hacer mañana con sus pacientes en el consultorio, teniendo los implementos, teniendo los medicamentos, teniendo las jeringas, las agujas. Normalmente yo les recomiendo no usar la aguja verde, la que viene en la jeringa pues, la que compramos, sino utilizar agujas 27G o 30G, que son más delgadas, de 1 pulgada o de media pulgada. Son agujas muy delgadas que los pacientes no van a tener ni siquiera casi una sensibilidad tan fuerte al dolor. Esta sería de 1 pulgada, sería un poco más larga, ya digamos pensando en un tejido más a nivel del glúteo, la región lumbar. Y también tenemos la de media pulgada, que son unas agujitas que no nos van a ocasionar problemas con los pacientes, y obviamente dependiendo de la zona anatómica, pues lo vamos a hacer. Siempre en la aplicación, acuerden de hacer un pinzamiento del tejido, como lo vieron en el video, pinzan un poquito y hacen la aplicación del medicamento. Esta es una imagen también interesante porque es como podemos entrar
ahí entramos. A mí me gusta entrar lento. Yo sé que cada uno tiene su técnica. Yo entro lentamente. Los pacientes generalmente no se quejan, tienen buena adherencia al tratamiento porque no sienten el dolor. Y ahí ustedes vieron que yo hice un movimiento circular como para enganchar, como si fuera un tenedor, los espaguetis de las fibras colágenas para liberar el tejido. Después hice una movilización en abanico, ¿sí? Y ahí voy dejando el medicamento en las diferentes capas. Esto no solamente es una aplicación profunda, sino yo voy dejando en cada una de las capas del tejido. Entonces ahí voy a tener pues una mejor efectividad con los pacientes. ¿Y por qué uno inyecta? Porque es que uno diría, no, yo mejor solo mando la vía oral, eh, yo solamente le mando a mis pacientes vía oral, yo no quiero inyectar. Y resulta que hay un efecto turbo que es muy interesante en la aplicación primero del medicamento donde se necesita. Como ya lo habíamos dicho, si hay acortamiento muscular, tenemos que solucionar ese acortamiento muscular, porque si no lo solucionamos, pues va a seguir jalando el tejido. Entonces, yo, digamos, en estos casi 20 años que llevo en la práctica de la medicina bioreguladora, he buscado las mejores formas de tratar a los pacientes en el dolor y por eso yo vengo a compartírselas. Podríamos utilizar solamente una aguja. Ahora está muy de moda el tema de la aguja seca, con una manipulación, un estímulo para buscar la fasciculación del tejido. Eso podría ser una opción. Pero nosotros tenemos una gran ventaja, que aparte de el efecto de la aguja, lo que genera la adenosina, la endorfina, el desenmarañamiento de esas redes colágenas aquí, como se ve en la imagen de la derecha, como si fuera la aguja cuando se hace el movimiento, sí, que se van, hay como un espagueti, unos espaguetis en un tenedor y ese tirón que ayuda a que se relaje toda esas fibras. Hay también un efecto del volumen de la medicación que estamos aplicando para expansión del matriz extracelular. Recordémonos que el 70% es agua. Hay un efecto que queremos buscar como un pequeño daño celular para una activación de todo lo que es ese proceso de reparación, porque muchas veces se ha bloqueado y necesitamos que se complete la resolución de esa inflamación. Puede haber un efecto pequeño de hemorragia, que eso no, la hemorragia es muy pequeña, nos ayuda con todos estos factores de crecimiento derivados de las plaquetas, un efecto segmentario cutáneo muscular, cutáneo visceral, viscerocutáneo, un efecto en el lugar exacto, en el punto trigger, en el punto doloroso miofacial, en la fascia que queremos tratar y el efecto de la medicación, de la medicina de bioregulación. Entonces, dentro de las herramientas que tenemos está el Traumel. Ya sabemos que cuando nosotros tenemos un problema en el tejido, ¿sí? Debemos tener una modulación de la inflamación más que una inhibición o un corte de la inflamación, porque la inflamación es un proceso fisiológico que el cuerpo necesita para reparar un tejido o para sacar una toxina o para quitar una infección. Entonces, la inflamación no es un enemigo, la inflamación es obviamente modulada y controlada, lo que nos va a ayudar es a reparar. Entonces, el Traumel es un medicamento que tiene 14 componentes que nos ayuda en todo este tratamiento de lesiones musculoesqueléticas, todo lo que es la inflamación, procesos de regeneración, cicatrización de heridas y todo este tema de resuliómica que es relacionado a todo lo que es resolver el proceso inflamatorio y no dejar una inflamación crónica persistente que nos va a llevar a cronicidad y a una cantidad de enfermedades degenerativas como Alzheimer, aterosclerosis, mejor dicho, miles de cosas que ya se ha visto que causa estos problemas. Un medicamento muy útil en esta red es el Discus compositum. No solamente sirve para los discos intervertebrales, a veces uno solo piensa como por el nombre y resulta que este es el medicamento que nos va a ayudar en toda esa red osteomuscular. Incluso se puede utilizar en pacientes que tengan problemas de rodilla porque tiene que ver con todo lo que es los cartílagos, ¿sí? Artritis, artrosis, osteocondrosis. El CLT, que es un medicamento que nos va a dar soporte a toda esa red ósea y cartilaginosa con todos estos 14 componentes también, que tiene una parte de SUIS, que acuérdense que los SUIS van a dar soporte al hígado, toda la parte de estos catalizadores del ciclo de Krebs y los medicamentos en ultradiluciones que nos van a ocasionar, como son multicomponentes, pues todo un efecto a nivel de la inflamación y de los tejidos. El linfomiosot, que les decía, en esas zonas de trofedema, porque nos va a ayudar a que haya una depuración del mesénquima, ayuda a la detoxificación, nos ayuda a reorganizar la red miofacial, muy bueno en puntos dolorosos, muy bueno en puntos trigger y en puntos de diafragma. El Neralgorrem es un medicamento que yo de verdad los invito a utilizar.
es muy útil porque tiene estos componentes. A mí me gusta ir a revisar un poco los componentes de los medicamentos porque ahí nos damos cuenta que Reykjavik, que fue el que hizo todos estos medicamentos, la tenía muy clara, era de verdad una persona más allá de su época, porque él sabía que no solamente con un medicamento iba a ir a una sola red biológica, sino que este medicamento, por decir, este medicamento tiene el Rhus toxicodendrum, que es un medicamento que tiene, digamos, la típico paciente que en el reposo empeora el dolor y cuando empieza a moverse empieza como a mejorar el dolor, ¿sí? Pero este también tiene el Nafalium polycephalum, que es un medicamento que nos va a ayudar en todo lo que es el recubrimiento de toda la parte de la mielina de los nervios. Entonces ya uno ve que este medicamento, por eso se llama Neralgorren, porque es para el nervio, para el músculo y para todo el sistema y tiene el ferrum metallicum, que es muy relacionado con esos dolores de hombro, el colosintis, que es muy relacionado con esas piernas inquietas, esos dolores neurálgicos, ese dolor como de ciática. Entonces, este medicamento se los recomiendo, es bastante bueno, tenemos muy buenos casos acá en Colombia. El Espascuprel, un medicamento que es increíble porque hay pacientes que dicen, es como un medicamento que tiene esa parte visceral porque nos va a ayudar a todo lo que tiene que ver con órganos huecos de musculatura lisa, estómago, intestino, vesícula biliar, útero, vías urinarias. O sea, este medicamento nos ayudaría con ese círculo vicioso de todo el tema digestivo, ¿sí? Y toda la parte de espasmos de la musculatura estriada. Entonces, hay gente que es como, pero no sirve solo para la parte, no, sirve para las dos. Entonces, estos son los componentes. Magnesium fosforicum, que es un medicamento muy relacionado con el tema del dolor. Cuprum, que es un medicamento muy relacionado con todo ese dolor relacionado con el frío. Cada uno, acuérdense de todos estos componentes, tiene como una modalidad de presentación de los síntomas y ahí es cuando uno se da cuenta de la riqueza de estos medicamentos. Acá para mostrarles algunos puntos que podemos encontrar, el punto en el trapecio, en el punto en el macetero. Aquí puntos gatillos que podemos encontrar acá, en la región de los músculos suboccipitales. Es increíble la relación que tiene aquí toda esta. Hay unas técnicas que sirven mucho para liberar esta parte de la base craneal y esto tiene mucho que ver también con la salida del nervio vago, ¿sí? Ese equilibrio que tiene que haber entre simpático y parasimpático, porque es que no solamente es estar simpático-tónicos ni parasimpático-tónicos, no es estar muy acelerados ni tampoco muy dormidos, es lograr el nivel, ¿sí? Para pues funcionar bien en la vida. Puntos en el supraespinoso, en el infraespinoso, en la región lumbar, en la región de los glúteos, acuérdense, esto es muy relacionado, el síndrome piramidal, la pseudociática, lo que les hablaba un poco del abductor, puntos dolorosos en el abductor, y ese también hace parte de los stress points, muy relacionado con la parte también emocional, antecedentes de pérdidas de bebés, antecedentes ginecológicos, incluso pacientes que han sufrido infidelidad de sus parejas. Ahí hay veces hay puntos dolorosos, hay información interesante que el paciente cuando viene debemos revisarlo. Y todo lo que hablamos de la pesanserina, que es pues todos los músculos de la pata de ganso, acá están digamos en la parte medial, pero podríamos ver en todo este trayecto puntos gatillo que son los que nos pueden estar acortando, acuérdense, la articulación, y eso haciendo que el espacio de la articulación se disminuya y pues todos los síntomas de dolor, chasquido. Acuérdense que hay muchos pacientes que es como, es que me suenan mucho las rodillas cuando subo escaleras. Ahí tendríamos que ver si es que está perdiendo espacio ese paciente. Clave también la sacroiliaca en temas de dolor lumbar. Revisen la sacroiliaca, se los recomiendo. Y no se les olvide la parte, mire la continuidad, muchos problemas del dolor lumbar que encontraban los pacientes está relacionado con el pubis, ¿sí? Y acá hay un ligamento que es el ligamento redondo que uno a veces está palpando esta zona y uno se cuenta unos puntos gatillos impresionantes en estos pacientes. Traten eso porque solamente a veces no podemos pensar en la espalda, solo en la parte posterior, en una lumbalgia. Miremos esta parte, es anatómico la relación. Y muchos puntos dolorosos en esta zona pueden estar jalando el tejido y ocasionando una sintomatología a nivel lumbar. Estos que son los diafragmas, que también es importante evaluarlos, la parte de la fascia plantar y bueno, todos estos diafragmas. Entonces, por eso nosotros en los tratamientos ya tenemos relacionados
medicamentos que son muy, digamos, de la parte de la red osteomuscular, Neralgo, REM, Discus Compositum, Spascopel, Traumel, CLT, y algunos medicamentos que no pensaríamos tanto que son para esto, pero que están muy relacionados cuando tenemos esa relación viscerosomática, como el EPEL, el Epar Compositum, el Linfomiosot, como veíamos en toda esa parte de detoxificación y de manejo del líquido intersticial, el Solidago Compositum, que es un medicamento excelente en todo lo que tiene que ver con la parte renal, ¿sí? Es un medicamento, pues también tenemos esos viscerotomas que pueden estar alterados y problemas de pronto en la región, dolores lumbares pueden estar relacionados con problemas a nivel de este sistema. Y el Gallium Gel, que es un medicamento que a mí me encanta porque es un detoxificador profundo de la matriz extracelular. Es cuando, digamos, el paciente ha venido con muchos tratamientos retóxicos que están afectando ya como, se vuelve como gelificada toda esa parte de matriz extracelular, de todas estas redes colágenas. El Gallium Gel es un medicamento detoxificador y nos ayuda mucho como a desbloquear a esos pacientes que hay veces como que no resuelven en los tratamientos. Bueno, en este video, no necesariamente lo que ustedes están viendo ahí, estos medicamentos son los que tenemos en presentación acá en Colombia. El Nuxelomacor en Colombia es la Nux Vomicomacor que podríamos tener para los pacientes. Entonces, para mostrarles en este video que uno puede hacer en su consultorio, uno mismo, no necesitamos ni siquiera un auxiliar, no necesitamos a alguien ahí, nosotros mismos, con los medicamentos, con las agujitas, con las jeringas, obviamente nuestro guardián, todo, pues el algodón, nuestros guantes, podemos empezar a hacer esto fácil, ¿sí? Y sin ningún problema, ¿sí? Estas aplicaciones son aplicaciones que no son profundas, los pacientes generalmente tienen una buena adherencia a los tratamientos, entonces es una muy buena opción terapéutica. Aquí quiero mostrarles en este video eh, un autosanguis, que es una técnica también muy importante que podemos utilizar. Es una técnica que podemos poner una parte del medicamento eh, endovenoso, eso también lo estoy haciendo yo, mire, es fácil. Obviamente el paciente pues vemos que tenga una vena fácil para cogerla, pero uno con la experiencia vamos ganando millas, nos vamos volviendo expertos en esto. Y vamos a tomar una gotica de sangre y con esa gotica de sangre vamos a hacer una sucusión. Esta es una técnica que fue descrita por el doctor Rekebeck. Y esto es muy interesante porque es como también ir con la información del paciente a ya en este video que vamos a ver cómo vamos a hacer después de haber hecho el pinzamiento rodado, evaluar las zonas. Ahí ustedes ven que el líquido está un poquito rojito porque es un autosanguis. Vamos a hacer la aplicación del medicamento. Esto es bastante potente en muchos pacientes, entonces es otra forma también de hacerlo que les recomiendo y lo que les digo es fácil, lo pueden hacer en el consultorio. No quería dejarles de mostrar esta fotico porque también los medicamentos los podemos poner incluso a nivel del cráneo. Entonces, hay algunos puntos que podríamos, digamos, haber palpado, que sentimos que son puntos dolorosos, puntos gatillos, o si sabemos algo de medicina china, podríamos aplicar en puntos de homeosinatría, o también si conocemos la craneoacupuntura de Yamamoto, podríamos aplicarlo en puntos de dolor crónico, ¿sí? O vamos haciendo como una pequeña corona con los medicamentos bioreguladores que vamos a utilizar. Digamos, ahí podríamos ponerle al paciente un cerebrum compositum, ¿sí? Podríamos ponerle una placenta compositum en esa zona, actuando en ese nivel local. Y pues como sabemos como médicos que esto, digamos, es una partecita que les he querido compartir, pero recordar que nosotros, el medio que vivimos, es un medio que desafortunadamente hay toxinas ambientales, electromagnéticas, en la alimentación, emocionales, muchas cosas que hay veces no nos permiten estar, como decía la doctora Mónica, muchas veces tenemos que vivir las cosas en nuestra familia, en personas que se enferman, en nuestros pacientes, pero nosotros debemos construir la salud, ¿sí? Ya sabemos que salud no es estar sin ningún problema, ya la definición de salud por la Organización Mundial de la Salud cambió. Ya sabemos que salud es vivir a pesar de que tengamos algunas disfunciones. Ser saludable es una persona que tenga miopía y tenga sus gafas y ya es una persona saludable que tiene una miopía, pero puede vivir con sus gafas solucionándolo. Entonces, los invito a que le enseñemos a los pacientes que esa es una de las cosas que tenemos que hacer con ellos, de enseñarles a construir nuestra salud, a mostrarles que el ejercicio es importante, nosotros ser ejemplo de nuestros pacientes, ¿sí? A
tener unos hábitos adecuados de sueño. Si no los podemos tener, hay herramientas, podemos darles medicamentos bioreguladores que nos ayuden. Una buena alimentación es muy importante, ¿sí? Porque si toda esa parte de las mucosas están inflamadas, pues no vamos a estar bien. La plenitud, la conexión, la parte espiritual, la conexión con Dios es muy importante porque nosotros no solamente somos cuerpo, eh, físico, y también tenemos una parte espiritual clave y obviamente el manejo de las emociones. Escuchar a los pacientes es importante, ¿sí? De pronto acompañarlos, no necesariamente nos tienen que contar todo el problema que tienen, pero escucharlo o sí, acompañarlo mientras la persona llora en el consultorio, eso puede tener un efecto increíble de sanación en esa persona y muchas veces la persona hace el clic y entiende por qué está sufriendo este problema y ahí el paciente va a avanzar muchísimo mejor. Muchísimas gracias a todos por estar aquí.